Ahora mismo. Muy bien. Bueno, entonces ahí les comparto pantalla a ver a dónde nos vamos acá. A ver acá. Bien. Ahí estamos. Presentación desde el principio. Muy bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Se puede ver la pantalla? Pantalla, sí, está la palabra. Sí, sí. Sí, sí, bien. Gracias. Bueno, nosotros estamos con el libro de Éxodo, capítulo 8 al 20. Eso fue lo que estuvimos leyendo esta semana. Bueno, la imagen es ilustrativa de varios pasajes, capaz que algunos ya los leímos, pero la historia de Éxodo, ¿alguien recuerda, alguien sabe qué significa Éxodo? ¿Por qué se llama así el libro? Muy en español tiene que ser, ¿no? ¿Por qué sería que se llama así el libro? Por la salida. Así es. ¿Mm? Bueno, los libros, eh, los libros del Antiguo Testamento en el hebreo tienen el nombre de la primera palabra, que es la salida de Egipto. Bueno, 12. a ver ahí, avanzamos uno más y bien, acá tenemos una cierta conversación que mantiene el faraón con Moisés. Y esto lo anoté porque me gustó, ahí lo pongo. Bien. En todo este transcurso de la salida, o sea, Moisés tuvo que negociar un poco, o de alguna manera no negociar, sino tratar con el faraón respecto a que dejara salir a su pueblo, y el faraón decía que no, que no y que no. Bueno, en toda esa conversación, es decir, durante el desarrollo de las 10 plagas, hay acá algunos temas importantes que los vamos a traer a nuestra realidad. Éxodo 8:25, no es necesario buscarlo, acá ya está el pasaje, dice, ¿qué fue lo que propuso el faraón? No sé si eso lo recuerdan o lo tienen presente, que la salida de Egipto, del pueblo de Israel, lo que representa es al pueblo de Dios saliendo del pecado. Eso es lo que está representando. Entonces esa libertad es la que nosotros tenemos, libertad del pecado. El faraón le propone en principio, vayan, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Cuando dice ahí en la tierra se está refiriendo que lo hagan ahí mismo en Egipto. Pero recuerden, seguramente lo han leído por ahí, las características de la cultura egipcia, que para ellos era una abominación poder matar animales como lo tenían que hacer los israelitas. Por eso es que ellos no lo hacían ahí, ellos tenían que salir. Bueno, ¿y qué representa al día de hoy? Bueno, que nosotros adoremos a Dios como se adora a los dioses de este mundo. Dios muestra que Dios muestra la manera en la cual hay que adorar. Fíjense qué grande que es nuestro Señor, que Él nos enseña la manera en la cual le es agradable que le adoremos. Así que no podemos pretender adorar a Dios como el diablo nos diga que nosotros tenemos que adorar. ¿Por qué digo el diablo? Porque Faraón es una representación o es una ilustración de lo que sería Satanás. Ahí avanzo un poco más. Éxodo 8:28. Otra propuesta que les hace Faraón en esta conversación de las 10 plagas, dice en el 8:28, yo los voy a dejar ir para que ofrezcáis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Bueno, y ahí viene el tema de qué es lo que el diablo nos propone a nosotros. Es limitar la adoración, hacerlo bajo condiciones. Eh, como que vos lo hagas de acuerdo a cómo se adora en este mundo.
a ver, una imagen, por ahí una ilustración sería, muchas veces nosotros cuando venimos del mundo, lo que es las canciones, los temas musicales, pasan mucho por lo sentimental. Entonces, hay veces que pretendemos adorar a Dios de esa misma manera. Es decir, como si nuestra relación para con Dios fuera como la relación de un varón con una mujer o de una mujer con un varón. Es diferente, es otra cosa. Bueno, eso es lo que nos está planteando acá el Señor. Dos más. Éxodo 10:11. Repito lo que estamos haciendo. Estamos viendo esta conversación que Faraón va teniendo con Moisés durante el desarrollo de las 10 plagas. Por eso ahí avanzamos, Éxodo 10:11, estamos avanzando ya casi al final de las plagas. Les dice, id ahora vosotros los varones, es decir, dejen a sus familias. Y eso es lo importante. Acá ustedes del lado derecho de su pantalla, lo que están acá del lado derecho, es, eh, digamos, al día de hoy, traído al día de hoy, lo que estamos eh, trayendo, enseñando, separar a la familia. Es decir, lo que nosotros debemos hacer, y algo que se hace en la congregación, es que estemos todos juntos. No está bien eso, que tal vez muchos fuimos criados así, o lo practicamos, esto de poner la escuela dominical justamente en el momento de la adoración. La familia tiene que ir a la iglesia, tenemos que ir juntos y tenemos que permanecer juntos. Está bien que hay niños que son tal vez más chiquitos y por eso hay una sala, en Casa de las Naciones, hay una sala para tratarlos en especial y que los padres no pierdan el hilo de la prédica. Pero no es que se tienen que ir a otro lugar. Esto de que son muy chiquitos y no entienden, eso no está bien, no es bíblico. Y el último, Éxodo 10:24, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Es decir, nosotros ahí en el contexto en el cual está dada la palabra esta, la manera en la cual ellos iban a adorar los israelitas era ofreciendo, sacrificando ovejas y vacas. Entonces, ¿cómo iban a salir a adorar? Era como que no tenían materia prima para ofrecer sacrificios. Esa era la propuesta que hacía Faraón, que recordemos que es una personificación del diablo. Y se debe adorar con todo lo que tenemos. Eso es lo que enseñamos, lo que entendemos nosotros al día de hoy. Es decir, poder comprender ese concepto en nuestra mente que somos administradores de las cosas de Dios, pero Él es el dueño, Él es el que tiene todo, es decir, el trabajo, el dinero. Muy bien. Bueno, a ver ahí, avanzamos un poquito más, no me quería ir tanto. Compartir pantalla, quería salir de la pantalla completa. Bien, ahora vamos con las preguntas. Muy bien. A ver ahí qué pudieron responder. Pregunta número 1. ¿Qué ocurrió a partir de la tercera de las plagas? Esa era la pregunta número 1. Eso está en Éxodo 8, 18 y 19. ¿Alguien la pudo responder esa? Primera plaga, segunda plaga, pero en la tercera pasó algo Sí, diferente. A ver quién lo tiene. la plaga de los mosquitos. Sí, Bueno, yo no lo voy a leer, pero lo que yo puse dice que el polvo, o sea, la tierra se convirtió en mosquitos que picaban a los hombres y a los animales, y que en ese momento también los magos intentaron producir esos mosquitos. Yo reflexionaba cuando también
Moisés había tirado la vara en aquel momento y ellos también imitaban y también hacían serpientes de las varas de ellos. Y acá como que también intentaron producir esos mosquitos, pero no pudieron, y dice la palabra que ellos admitían que ahí estaba la mano de Jehová en ese evento. Bien. Más que la mano dijeron otra parte, ¿no? Yo en la versión actual dice, en todo esto anda la mano de Dios, Bien. Bueno, ahí, pero no sé si había otra parte. no, está bien, ¿sí? No me acordaba qué parte decía. A ver, consulto. ¿Por qué dice la mano o el dedo en la versión Reina Valera 60 si Dios es espíritu? ¿Por qué creen que dice así partes de un cuerpo? Si Dios tiene cuerpo al final o no tiene cuerpo. ¿Qué opinan ustedes? Porque Dios usó los dedos para poder todo que se haga, ¿no? Que se haga el sol. Bien. ¿Cuál sería el dedo de Dios? ¿Podríamos darle la mano a Dios nosotros? Las palabras. Bien. Bueno, eso es lo que aparece en la Biblia y aparece ahí y aparece en muchos pasajes, ¿sí? No sé si han escuchado la palabra antropomorfismo, es decir, antro de hombre, de ser humano. Bueno, o sea que para que nosotros podamos entender a su palabra, Dios, hay expresiones que las hace como si Él tuviera un cuerpo, para que a nosotros se nos haga la imagen de ello. Bueno, entonces cuando dice el dedo de Dios o la mano de Dios, no se está refiriendo a que Dios tenga cuerpo. Eso nosotros sabemos que no lo tiene. Pero hay algo más que está representando. Entonces ahí yo los invito a que alguien busque Lucas 11:20 y que alguien más pueda buscar Mateo 8:28. ¿Sí? Los que se ven ahí en la pantalla. Lucas 11:20, Mateo 8:28. Entonces, el que tenga Lucas, Leo Lucas 11:20, vale, dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado, pero no tiene acento, pero si expulsó a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a usted al reino de Dios. bien. Por casualidad, ¿alguien tendrá eh, la versión Reina Valera? Lucas 11:20, versión Reina Valera. Ya sé que estamos leyendo la NBI, pero solamente por este pasaje. Lucas 11:20. A ver, yo lo leo en la Reina Valera y alguien que después pueda leer Mateo 8. Lucas 11:20 dice así: Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí? Repito, mas si por el dedo de Dios echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que acá lo que está diciendo es que Jesucristo dice, por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y en la versión Reina Valera 60, el pasaje que habíamos leído anteriormente, el que había leído Gloria, el de Éxodo, los magos dijeron, ¿sí? Los magos de Egipto, el dedo de Dios. Acá evidentemente está el dedo de Dios, por eso es que nosotros no podemos imitar este poder, este milagro que hizo. Entonces ahora sí alguien que pueda leer Mateo 8:28 para ver cuál es el dedo de Dios. ¿Qué dice Mateo 8:28? Tengo la Reina Valera, no sé si alguien tiene o leo. Vale, léelo, Gloria, si lo hacemos Yo más. tengo 8:28. Sí, Bueno, venga rápido.
Hola. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, sí. Ah, no escuché por eso. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Ay, perdón, me equivoqué, Marta. Perdón, es Mateo 12:28. 12. 12:28. Bueno, lo leo de nuevo. Sí, sí, ahí avancemos. 12:28. Mateo 12:28. En cambio, dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Gracias. Bien, redondeamos la idea. Lo que está personificando de alguna manera con el dedo o con la mano es el dedo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Repetimos. Que lo que se está representando mediante la figura del dedo de Dios, sabemos que Dios no tiene dedo porque es espíritu, pero de lo que está hablando es de el Espíritu Santo de Dios. Esto que estamos diciendo es importante para leer varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo, ¿quién abrió el mar para que el pueblo saliera? Porque lo van a leer más adelante, creo que no lo dice acá justamente en Éxodo, pero dice por la mano de Dios. Bien, es decir, el Espíritu Santo, ese que no es que apareció tan solo en Pentecostés, sino que ya estaba anteriormente, ya se venía moviendo desde la creación y desde un principio, así como Jesús, así como el Padre. Entonces ahí lo que queda en claro es que el dedo de Dios se está refiriendo a que el Espíritu Santo de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, era el que había hecho ese milagro que los hechiceros egipcios no habían podido repetir. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué similitudes encuentra con la crucifixión de Jesús? Éxodo 12 habla de la Pascua. Eso es lo que relata, la primera Pascua, establece la Pascua. Ahí encontraron algo para compartir, ¿sí? Así que lo pueden Sí, compartir. yo puse, por ejemplo, puse Éxodo 12, Sí, tiene que ver con el sacrificio del cordero, bien, la sangre y que pasa por alto la muerte. bien. También se conmemora la fiesta en honor al Señor, la fiesta de la Pascua y celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que puse. Así es. ¿Alguien quería compartir algo más de eso? De Éxodo 12. ¿Mm? Repetimos ahí, Éxodo 12 habla de el establecimiento de la fiesta de la Pascua. ¿Mm? ¿Cómo debía hacerse? Bueno, y sabemos al día de hoy que es una ilustración de la crucifixión de Jesús. ¿Mm? Aparece en el Nuevo Testamento, Jesús es nuestra Pascua, ese Cordero Pascual es Jesucristo. Bien, a ver ahí si teníamos algo más. Bueno, ahí tenemos algo más respecto a la Pascua. ¿Mm? Esto después, acuérdense que queda grabado, así que lo pueden ver tranqui. ¿Mm? Recuerden que tenían que comer con los lomos ceñidos, es decir, ellos tenían que comer vestidos. El pueblo de Israel tenía que hacer la Pascua vestidos, porque iban a salir. ¿Y eso qué representa? Ahí están los pasajes del Nuevo Testamento, también Primera de Pedro, que nosotros acá en este mundo estamos de paso, ¿sí? Lo que dice que es una transitoriedad. Nosotros acá en este mundo estamos de paso. Esa es la figura que ellos tenían de comer así ceñidos los lomos. Otro, un cordero sin defecto.
En ese caso se miraba al animal que no fuera tuerto, que no estuviera, eh, que no fuera rengo, características de que tenía que ser un cordero para nosotros, una persona que sea santa, es decir, que no tuviera pecado. Esa es la figura del cordero. Y otra característica es esto de no quebrarle los huesos, que eso varios por ahí lo sabemos, que Jesús no fueron quebradas sus rodillas para que muriera, porque cuando lo fueron a hacer, en realidad ya estaba muerto. Eh, no sé si Aldo iba a decir algo de ahí que está. Sí, bueno, viste que estuvimos la película del sábado, ¿no? De la Pasión de Cristo, y en el momento que él fue clavado en la cruz, con sus manos y sus pies y los azotes y todo lo que él recibió, ninguno de sus huesos fueron quebrados. Eso me iba, ¿no? Me iba diciendo, o sea, porque no fue fácil el momento y fue duro los golpes que le daban, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Eso me llevó a eso, ¿no? Esa palabra. Sí, 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 Que sí. estuvo lindo eso. Y Ningún bueno, hueso le pudo quebrar. ningún hueso quebrado, y lo que representa es la integridad de nuestro Cordero llamado Cristo Jesús. Bueno, y acá, bueno, aceleramos un poquito, aparece un Cordero muerto en la plenitud de su vida. Ese es el que tenían que elegir. Jesucristo inicia su ministerio a los 30 años aproximadamente, que era la plenitud de la vida del judío. Incluso, ya lo vamos a leer más adelante, los sacerdotes levitas, iniciaban su ministerio a los 30 años, porque era cuando estaba en su plenitud de vida. Bueno, esa es la representación. Bueno, y ahí, pintar los dinteles con sangre, lo que compartía Marta, es decir, que la decisión personal de fe para salvación, ¿qué es fe? O sea, que Jesucristo murió, es decir, derramó su sangre y que con su sangre me compró. Esa es la figura. Y que la muerte, por ese motivo, no me ha de tocar. ¿Sí? Lo que compartía Marta recién. Comerlo al cordero, inciso E, enteramente o compartido con los vecinos. ¿Sí? Recuerden que no tenía que quedar nada para el otro día. Bueno, y esto es que a Cristo nosotros lo aceptamos completamente. Y eso es algo que tal vez ustedes están escuchando hoy por ahí en las redes sociales, que se habla del Evangelio completo. No sé si lo han escuchado, pero es cierto que hay un Evangelio a medias que se ha predicado, tal vez lo hemos hecho así, pero como para ir a la fuente, siempre uno recurre a qué predicaba Jesús. Empezaba con un arrepentimiento. Bueno, si nosotros no estamos predicando arrepentimiento, entonces no estamos dando un evangelio completo. Eso sería comerlo enteramente al cordero. Inciso F, retirar toda levadura. Por eso estaba la Pascua, que era un día, y al otro día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, eran 8 días en total, sería. Bueno, la fiesta de los panes sin levadura, y aparecen varias figuras en el Nuevo Testamento de esto de la levadura. La levadura, ustedes lo recordarán que es como un símbolo de la hipocresía. Por eso dice una vida santa ante Dios y ante la familia. El último que tenemos acá, el tema de las hierbas amargas, con el cual tenían que comer el cordero. Bueno, y esto es saber, como lo han escuchado alguna vez, que el camino de Dios va a tener aflicciones. O sea, Dios no nos llama como para que sea todo bonito. Lo que sí tenemos la esperanza de que veremos su gloria. Pero Jesucristo ya nos anticipó que en el mundo vamos a tener aflicciones. El tema es que esas aflicciones sean a causa de Él y no a causa de nuestras malas decisiones o de nuestra desobediencia. Las aflicciones no son por ese motivo de las cuales nos habla Cristo. Bueno, las hierbas amargas hablan de todas aquellas personas que llegaron a dar su vida, literalmente, fueron muertas por seguir a Cristo. Esas son las hierbas amargas. Muy bien. A ver ahí sí. Ahí avanzamos un poquito y vemos un mapa.
Hay algo que a mí siempre me gustan los mapas, que siempre los vemos, que está representando el tema de la salida. Un mapa similar a este yo les compartí ahí en el grupo, donde está bien, es cierto que no se sabe bien por dónde cruzó el mar Rojo. No está a ciencia cierta, o sea, arqueológicamente comprobado en qué parte cruzó Israel el mar Rojo. Hay algo que sí Dios le dice, es que ellos no van a ir por este camino de arriba, el que va marcando la flechita, bien, porque si no, ellos iban a encontrar con ciertos pueblos que habían acá arriba y que les iba a dar miedo e iban a querer volverse a Egipto. Por eso los hizo de un camino más largo. Y acá empieza toda la parte del desierto. Acá nombremos algunos lugares que son importantes para la lectura e incluso para lo que vemos hoy. Acá está Mara, ¿sí? Mara, que hay una pregunta ahí, Mara que significa amarga. Bueno, acá es donde sucede ese milagro, ¿sí? de endulzar las aguas amargas de Mara. Bueno, y caminando, caminando, caminando el desierto, llegamos al monte Sinaí. Acá abajo, ¿qué es lo que ocurre en el monte Sinaí? ¿Sí? Cuando ustedes dicen monte Sinaí, ¿qué les viene ahí a la mente? Ujú. Pablo, no sé si me escuchan porque tengo el Sí, audio Lida, en te el auto, escucho pero perfecto. ahí Moisés se conectaba directamente con Dios. Era Ah, también sí. es como un lugar, era como un lugar santo, que solamente podía ir Moisés y a veces Aarón, no el pueblo. Bien. Sí, 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 sí. ¿Qué le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí? Las, Las los tablas de la ley. mandamientos. Así es, ¿sí? La tabla con los mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos los recibió acá en el monte Sinaí. Bueno, y acá, ¿sí? No sé si se alcanza a leer por la forma, también le dice que este monte Sinaí tiene otro nombre, ¿sí? Que hay otro personaje bíblico, mucho más adelante en la historia, que viene a este lugar. ¿Alguien tiene presente quién es? Hay otro personaje bíblico, un profeta bastante conocido, que cuando viene Sí, ahí es escapando, donde va Elías al monte de Dios, que es hacia Horeb, el el monte monte Oreb, Horeb. ¿sí? También conocido el monte Sinaí como monte Oreb. Acá abajo es donde escapa Elías y acá es donde escucha a Dios en un sonido apacible, en un silbido apacible, ¿sí? Ocurre también en ese lugar. Bueno, y después vamos a ir leyendo en estos días cómo sale del monte Sinaí. En el monte Sinaí se queda 2 años Israel y a partir de ahí empieza el camino como para irse hacia arriba, acá se ve claramente, dónde está la tierra de Canaán. Hay un lugar acá, y ahí termino, recuérdenlo porque es bastante importante en muchos aspectos, que es Cades, ahí donde estoy señalando yo. Cades, ¿sí? Cades Barnea sale en algún nombre, pero el lugar es Cades, ¿sí? Ahí sale Cades Barnea, ¿sí? Bueno, ese lugar recuérdenlo, ténganlo presente, fíjense geográficamente dónde está, porque ahí van a suceder varios acontecimientos importantes para lo que es la historia de Israel y que nos ayuda a entender mucho de lo que viene sucediendo después. Muy bien. Este, pregunta número 3. Pregunta número 3. Explicar Éxodo 12:48. ¿Sí? Ahí yo lo leo y a ver qué interpretación le pudieron dar. Seguimos con la Pascua. Éxodo 12:48. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. Muy bien. ¿Qué pudieron colocar de explicación de 12:48? Éxodo 12:48.
De a uno, tampoco así tan... ¿Tenían Bueno, algo? yo puse, ¿Sí? ya que nadie se anima. Eh, Puse, por ejemplo, creemos que ellos, los extranjeros, son impíos y que se conviertan al recibir al Señor, para recibir la vida eterna también. O sea que creo yo que o sea, La circuncisión. la circuncisión es parte de recibir a Cristo y caminar con Él, ¿no? Una vida nueva, una vida eterna. Y para recibir la vida eterna, eso puse. Bien. No sé si alguien quería compartir algo más ahí. Pablo, yo creo que es como consagrar eso consagraban desde el nacimiento la vida de cada hombre en el Señor. Yo creo que significa consagrar todo a Él, algo así sería. Porque esa en realidad era la tradición que ellos tenían, que significaba que tenían como objetivo consagrar esa vida desde el nacimiento del niño, ¿no? Entonces yo creo que era consagrar la vida del que era gentil, por decirlo así, a la vida que Cristo quería, ¿no? Bien, bien. Bueno, entonces ahí redondeando la idea, ¿sí? La que compartieron Marta y Lida, el pueblo de Israel, ¿cuál era la marca, la señal que a ellos los diferenciaba de todos los otros pueblos, que incluso hoy permanecen? La circuncisión. La El circuncisión. pueblo judío siempre hacía la circuncisión a todo niño varón y al establecer que el extranjero, que todo aquel que llegara a esa tierra, tenía que hacer lo mismo. Es un modo de santificar la familia, por decirlo así. Y hoy en día, yo creo, ¿no? Que no solamente el que está en Cristo, sino todo aquel que llega tiene que pasar por un proceso de circuncisión. En este caso sería el bautismo, no sé, pienso. Bien, sí, por ahí viene Gloria al tema. Bien. Nosotros hoy, ¿sí? Eso lo enseña la carta a los romanos, la circuncisión la tenemos en el corazón. Bien. ¿Qué es, por ejemplo, lo que los judíos dejaban en la circuncisión? Ellos dejaban el prepucio, o sea, esa parte ya no correspondía más al cuerpo. Nosotros en la circuncisión del corazón dejamos nuestro ser pecaminoso, el cuerpo del pecado, como depende de la versión que leamos, ¿sí? Pero sería toda aquella parte de nuestro ser que nos inclina al pecado. Eso es lo que nosotros circuncidamos en el momento en que aceptamos a Cristo Jesús. Bueno, y eso que no es visible, ahora lo hacemos visible por medio del bautismo. Por medio del bautismo, entonces nosotros representamos que hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? A esa parte pecaminosa. Hemos muerto al pecado, como lo dice la palabra. Muy bien. Toda esa situación la representamos, la simbolizamos mediante el bautismo. Entonces hay como una figura entre lo que era la circuncisión para señalar al pueblo judío, al pueblo israelita para ese entonces, bueno, y aquel que quería participar de la Pascua debía circuncidarse. Si lo traemos al día de hoy, nuestra señal ya no es la circuncisión carnal, sino que viene a ser el bautismo. El bautismo. Ahora, ¿qué deben hacer las personas que serían, como decía Marta, los impíos, los que no han conocido al Señor? Para participar de la Pascua, ¿qué deben hacer? Deben aceptar primero al Señor. Deben circuncidar primeramente su corazón para participar realmente de lo que es la Pascua. Si no, tan solo se están comiendo un pedazo de pan y un trago de vino, nada más. ¿Sí? No estarían participando. Por eso, no sé si lo notaron, esto lo hemos dicho, cada vez que va a haber una santa cena o cena del Señor, cuando lo hacemos en la casa,
se pregunta previamente si hay alguna persona nueva, si hay alguien que no haya aceptado a Cristo, porque es el momento de hacerlo, para que realmente participe del cuerpo de Cristo y no tan solo esté comiendo un bocado de pan y una copita de vino. Bueno, esa sería la representación de ese versículo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Muy bien? Bueno, la siguiente. Pregunta número 4. Bueno, esta es personal, ¿sí? Pero a ver ahí, dice, Éxodo 15 del versículo 25 y 26, este es justamente el hecho, acontecimiento que ocurre en Mara, donde ellos venían con mucha sed, ven que hay agua, entonces se ilusionan con ese agua, pero se dan cuenta que ese agua está amarga, no la pueden tomar. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, dice un árbol en alguna versión. Entonces Moisés echó al agua y al instante ese agua se endulzó, se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen, a ver, ahí sí puedo cambiar esto. Ahí está. Y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve salud. Yo soy el Señor su sanador. Yo soy Jehová Rapha. Ese es el pasaje que estamos leyendo. Bueno, ¿alguien se anima ahí a compartir cómo explica o cómo aplica, esa sería, cómo aplica a su vida este pasaje? Probablemente lo conocían ya. Se anima, ¿eh? En realidad va, pienso yo, en la actitud que tiene cada uno, porque el Señor dice, si escuchan mi voz y me obedecen y hacen lo que a mí me parece justo, a veces nosotros renegamos o discutimos o tratamos de cambiar la voluntad de Dios. No entendemos lo que sería la justicia de Dios. Uno trata de llevar una vida acorde a lo que Dios pide, pero a veces no nos damos cuenta que negociamos con la voluntad del Padre. Y, y a veces también se llega a dudar, o en este caso Moisés, al principio, bueno, pudo cumplir con lo que Dios le mandaba, pero también dice la palabra en un momento que él se enojó. Entonces, a veces nosotros hacemos así. Sabemos que Dios tiene todo lo mejor para nosotros y dudamos y no llegamos a hacer lo que Él dice. Y sabiendo que si hay enfermedad Él puede sanar, puede hacer un montón de milagros y cosas en nuestras vidas, pero no logramos entender a veces que todo depende de nuestra obediencia. Aparte que ya está escrito, ya el milagro se realizó, no es que estamos con un Dios que está a prueba, o sea, que nos está probando, sino que nosotros somos conocedores de todo lo que el Señor ha hecho. Y así todo no llegamos a veces a cumplir el deseo que Él tiene, ¿no? En nosotros. Bien, gracias, Gloria. Aldo había abierto el micrófono. Sí, bueno, nosotros acá cuando estuvimos haciendo los deberes, consideramos que la tabla no es la palabra de Dios y el agua, digamos, el agua amarga, vendría a ser nuestra antigua vida, ¿no? Y la palabra de Dios es la que endulza y, bueno, cambia nuestra forma de ser, ¿no? Todo lo que es enfermedad y demás. Ahí más o menos nos centramos sobre eso, más allá de lo que Gloria dice también, nos centramos por ese lado. Bien. Hay algo que se suele hacer y es orar con la palabra de Dios. Esta es una muy buena práctica
que debemos tener. Y este es un pasaje para hacerlo. Porque acá hay un pacto, acá, en este pasaje hay un pacto. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo leo en la Reina Valera, que lo pongo acá, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, está bien. Yo no puedo por mí mismo cumplir con la ley o guardar los mandamientos. Ahora, sí lo puedo hacer teniendo la fe en Cristo Jesús. Ahí sí, entendiendo que la ley es espiritual. Entonces, quien permite que nosotros cumplamos esta parte de ese pacto es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús nos justifica, es decir, hace que nosotros podamos cumplir esta parte del pacto. Oír atentamente la voz de Dios, hacerlo recto delante de sus ojos, porque el Señor me justifica, oír a sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Eso es lo que, por la gracia de Dios, nosotros podemos hacer. Siendo que eso lo podemos hacer, entonces ahora viene la parte de Dios. Dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios. Y ahí uno empieza a notar las plagas, qué sé yo, la del sarpullido, la de la muerte del primogénito, la de los piojos. Ninguna de esas enfermedades vendrán sobre nosotros. Esa es la parte que nosotros oramos. Bien. Y es más, ¿sí? Además, es decir, no tan solo esto, sino que el Señor dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Porque yo soy Jehová Rafa, es decir, Él se da a conocer de esa manera para nosotros. Entonces, esta es una oración para que nosotros la tomemos como para orar, ¿sí? Y que vengamos y decimos, Señor, declaro esta palabra sobre mi vida, porque tal vez te esté necesitando en tus diferentes nombres, hoy te esté necesitando con tu nombre del sanador. Bien. Mi parte la cumplo en Cristo Jesús, poniendo mi fe en la obra redentora de Jesús. Así está cumplida mi parte. Ahora, Señor, yo te pido que cumplas tu parte de ser mi sanador. Bueno, ese es el pasaje ahí que compartimos. Es un lindo pasaje ese. Bueno, ahí a ver si podemos avanzar para poder terminar con las preguntas, que quedan algunas que están buenas todavía. Bien. Amalecitas. Pregunta anteúltima. Bueno, este es medio largo el pasaje, pero a ver qué pudieron responder de los amalecitas. Sí podríamos leer, por ejemplo, Deuteronomio 25, que es más corto, y no lo habíamos leído Deuteronomio porque no estaba en la lectura. ¿Qué características encontraron de los amalecitas? Que primero no tenían temor de Dios y eran muy débiles en esa área. ¿En qué área? Al no tener temor de Dios, influye todo en contra de los amalecitas. Yo creo que perdían las batallas, eran muy débiles al no tener temor de Dios. Bien. O sea, los amalecitas no era nada que ver con el pueblo de Israel. Era un pueblo de ahí del desierto. Un pueblo nómade. ¿Sí? Es decir, un pueblo que iba y atacaba así a los pueblos que iban por el desierto. Eso hacían los amalecitas. Bueno, Lo que las características es que, bueno, atacan a los cansados, eso sería para la iglesia, ¿no? es Atacan a los cansados y fatigados y atacan por la espalda, ¿no? Ujú. A los rezagados. O sea, por eso que siempre nos dice la pastora, unidos, vamos a ir unidos, vamos a ir juntos, el pastor también, ¿no? Porque eso es lo importante. No quiere decir que alguien no sepa o hay a veces que a uno le ha pasado, se ofende o por cualquier cosa y empieza a quedar como rezagado y los demás avanzan y uno queda, ¿no? Como atrás y bueno, Amalek aprovecha y nos lleva, ¿no? A donde él quiere. O sea, eso es lo que. Aparte, una de las características también de ellos es que eran traidores. Eso, pues, Sí, yo puse eso también. Ujú. bueno. Entonces, ustedes lo nombraron al llamado espíritu de Amalek,
¿sí? Así es como se lo conoce en lo que sería la guerra espiritual. Hay un espíritu que para identificarlo le llamamos espíritu de Amalek, como solemos decir. Probablemente cuando Dios lo creó a este espíritu, no le puso Amalek, ¿sí? Pero bueno, nosotros a lo largo de la palabra de Dios lo identificamos con el pueblo de los amalecitas. Bueno, y son esas características que ustedes nombraron al día de hoy. Aquellos, como decía Aldo, aquellos que están rezagados, aquellos que se ofendieron en la iglesia, ya sea porque no lo llamaron, porque no lo saludaron, porque no lo convocaron de alguna manera, empiezan a quedarse más atrás. Y a ellos ataca este. Y los ataca, como decían ustedes, los ataca por la espalda, es traicionero, bueno, va buscando a los de atrás. Hasta que en este momento de la historia, que fue la que leímos, entonces separó todo el pueblo y levantó a Josué, ¿sí? Que recuerden que Josué es el Jesús, es la misma palabra, es decir, el Salvador, eso significa Josué. Bueno, eh, con la oración intercesora que tiene Moisés y entendiendo que es una iglesia, porque vieron que algunos oraban, intercedían, otros eran los que estaban en la guerra, es una iglesia, todo para defender en este caso a los rezagados. Y como decía Aldo, es importante que la iglesia avance todos juntos. Y algo notorio, fíjense que eh, esta división de la manera que los rezagados se quedaran para atrás, no lo hacía el diablo. El mismo pueblo se quedaba atrás. Es decir, el diablo tendrá su culpa, pero tampoco le echemos culpa o le pongamos cargos que él no tiene. Generalmente, más que generalmente, casi siempre, el tema es de las divisiones. Nosotros sabemos que el tema de que estemos divididos rompe toda fuerza o todo acuerdo. Bueno, que nosotros nos dividamos no es obra del diablo, es más que nada una decisión nuestra, ¿sí? Hago un paréntesis ahí, no me olvido, porque justamente lo he leído en estos días, cuando se divide el pueblo de Israel. Recuerden, luego de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, él empieza a tomar decisiones y esas decisiones hacen que el pueblo se divida. No es el diablo el que los divide, sino que las decisiones que toman, eso hace que el pueblo se divida. Y eso pasa con nosotros. De esa manera, nosotros divididos, entonces aparecen los amalecitas. Bueno, última pregunta. Eh, Última pregunta, pregunta número 6. Bien, en el pacto de Éxodo 19, entonces habíamos dicho ya que allí en el monte Sinaí, que lo leemos en el capítulo 19, hay un pacto. Hay un pacto y un pacto tiene un compromiso de dos partes. Bueno, ahí por el tema del tiempo, ¿pudieron anotar ustedes el compromiso de Dios, el compromiso del pueblo? ¿Hicieron algún comentario? Yo puse que el pacto que hacía Dios según la NBI Sí. es una propiedad exclusiva, que nosotros o el pueblo de Dios eh, es el reino de sacerdotes, nación santa, cuando Dios nos toma como pueblo. Perfecto. Eso es, fíjate que es lo que yo puse ahí, Gloria, cuando. Bueno, ¿sí? Un especial tesoro, una posesión. Eh, Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para ser su pueblo especial, para ser su primogénito. ¿No? Y eh, ese regalo no vence. ¿No? Eh, ¿Cómo es que dice ese pasaje con respecto a los dones? Que los dones no se pierden. ¿Lo recuerdan?
¿Cuál, Pablo? Ese pasaje que habla de los dones, está en Romanos 11. que no, ¿Eh? ¿Qué pasa con los dones? ¿Se pierden, se no me se fue la pierden los palabra. dones? Son Así es. irrevocables. Irrevocables son los dones. Bien, ese pasaje, ya lo vamos a leer, si ustedes quieren investigarlo, no se está refiriendo a los dones carismáticos, como el hablar en lenguas o algún otro don de sanidad. Se refiere a don como regalo. Bueno, ¿qué es irrevocable? Irrevocable es que Dios haya elegido a Israel. Ese regalo que hizo Dios hacia este pueblo, a diferencia de todos los otros, eso Dios no lo va a cambiar. Eso es lo que dice el pasaje de Romanos, que acá, por eso le dice, es su especial tesoro. Hay diferentes palabras griegas para lo que es don. En este caso se habla de don como gracia, como regalo, no como un don carismático. Bueno, y ahí lo que nombró Gloria, ¿sí? Acá reiteraría yo lo que ella dijo. Y algo sí importante que le podría agregar es que estas promesas hechas a la nación hebrea tienen cumplimiento, y eso lo podemos leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Eh, un reino de sacerdotes, ¿sí? Ahí recuerden que un reino de sacerdotes, alguna vez lo compartimos, el sacerdocio que hoy nosotros tenemos es según el orden de Cristo Jesús, el cual es según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón. Es decir, cuando decimos orden es la forma en la cual se representa. En Aarón, recuerden ustedes que los sacerdotes morían, por eso era necesaria la renovación. Hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote que no muere, entonces no es necesario renovarlo. Según ese orden, según esa clase, según ese estilo de sacerdocio, el de Melquisedec, es en el cual nosotros estamos. ¿Sí? No es según el orden de los levitas. No somos levitas nosotros. ¿Sí? Por más que a Aldo le guste tocar la guitarra o algo, no somos levitas. Muy bien. Bueno, y a ver, ¿qué es lo último? Los propósitos de la ley. Esta es de la última proyección. Hay un tema con la ley. Pregunto, la ley, ¿sí? Entiéndase la ley, los mandamientos. ¿Es buena la ley o es mala la ley? ¿Qué consideran ustedes? La ley, sí, la ley en sí es buena, no es que sea mala. Así es. Es necesaria. Es buena, es santa, es pura. Gloria dijo que es necesaria y es cierto. ¿Por qué es necesaria? Y para tener una guía de lo que uno tiene que hacer. Así es. Y si yo no cumplo con eso, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? ¿Qué hago? Juicio y castigo. Juicio y castigo. Me doy cuenta que soy pecador. ¿No? Eso pasa. Porque para que nosotros podamos acercarnos al Señor, es necesario que sepamos que somos pecadores. Entonces lo que vino a hacer la ley en este momento de nuestra lectura bíblica, viene a mostrar el pecado. Entonces viene a mostrar que el pueblo, todos, no podemos cumplir. Entonces ahí interpreto que necesito de algo, o sea, necesito de la ayuda de Dios. Recuerden que la revelación de Dios es progresiva a lo largo de toda la historia. Y en este momento que nosotros estamos leyendo, Éxodo 20, no es la misma revelación que hay para el tiempo de Jesús, ni mucho menos para nuestro tiempo de hoy. Bueno, pero es como lo leen ahí. Era necesario dejar por escrito o en forma oral la norma moral para el pueblo de Dios. Bueno, y entiéndase, Pablo ¿sí? dice en el Nuevo Testamento, creo que en Mateo, si no me equivoco, dice que Jesús no vino para abolir la ley, sino para dar cumplimiento. Así es, Jesús vino a cumplir la ley. Y eso es por ahí lo que hablábamos la otra vez, Lida, con esto de el antiguo Adán y el nuevo Adán, o el primer Adán y el segundo Adán. ¿Por qué?
La característica de Adán y de Cristo son los únicos dos que son creados sin pecado. Todos los demás fuimos, y bueno, y Eva en su caso, todos los demás fuimos creados con pecado. Es decir, como si fuera así una infección. Nosotros ya nacimos infectados, es decir, ya nací condenado yo. Y como soy pecador, porque ya lo tengo en mí, por lo tanto peco. Eso sería teológicamente lo que ocurre. Bueno, Cristo no nació con esa infección, pero él decidió cumplir la ley. Él decidió cumplir con los mandamientos y mostrar que era posible cumplirlo. Lo que Adán no hizo, Cristo mostró que sí era posible cumplirlo. ¿Mm? Por eso vino a cumplir estos mandamientos que, como decía Aldo, no son gravosos, es decir, la ley es buena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enseña que tenemos que amar a Dios y enseña que debemos amar al prójimo. Obviamente que eso no es malo. Enseña que no tenemos que matar, enseña que no tenemos que mentir. No es mala la ley. Pero como dice Romanos, es que se valió el pecado, se valió de algo bueno, que es la ley, para traer sobre mí la muerte, la condenación. Muy bien. Entonces, lo último que está acá en amarillo dice, aunque la ley no es el medio para lograr la salvación. ¿Por qué? Porque por la ley yo no me puedo salvar, siendo que no voy a poder cumplir. Lo que hace la ley funciona como un ayo, eso dice en el Nuevo Testamento. Funciona como un guía, funciona como que me toma de la mano la ley y me lleva a Cristo. Eso es lo que hace la ley. Tiene vigencia como norma de conducta para los creyentes. Por ahí una traducción de ley o un significado de ley es esto, es una norma de conducta. Eso es lo que Dios le dio a su pueblo allá en el monte Sinaí. ¿Mm? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pablo, yo quiero acotar dos cosas que a mí me pasaron cuando Marcelo estuvo en la terapia, que viene a los temas que estamos hablando, y que Dios me habló dos cosas. En ese momento que lo practiqué, era como que Dios me mandaba a hacer eso, y la primera era, bueno, como todos sabrán, Marcelo estuvo en la terapia y la verdad que era una lucha de muerte, literal, o sea, sentías los espíritus de muerte. Y la primera cosa era que un día cuando nosotros estábamos en uno de esos días, salía tanta cantidad de gente muerta de la terapia en bolsas negras, nosotros estábamos ahí que nos permitían entrar, y justo estábamos en una habitación que él estaba solo y Dios me dice, bueno, nosotros llevábamos aceite y sal siempre con nosotros. Y me viene el versículo o sea, como que Dios me dijo, anda y ungí la puerta, porque me acordé en ese momento, Dios me hizo recordar de cuando pintaron con sangre los dinteles de las puertas para que el espíritu de muerte no pase, que era lo que estábamos, creo que vos me mandaste un video, por eso recordé, y yo tuve que ungir toda la puerta, toda, para que no pase, y en ese día, no te quiero mentir, pero 11 personas muertas pasaron por el pasillo, pero a él no le tocó. Y otra cosa era que, viste que el pueblo le levantaba la mano a Moisés, o sea, le ponían cosas porque no podía sostener todo el tiempo para que retrocediera el enemigo, ¿no? En este caso eran los amalecitas, y le levantaban la mano a Moisés, y Dios, en el momento que a Marcelo le da el paro, que me dijeron que me vaya a despedir, que obviamente yo le dije a la doctora, no, no me vengo a despedir, y pasé, me dejó pasar, Dios me dice, levantarle la mano a él. Y vos sabés que cuando yo le levanto la mano izquierda, que es la que a él le queda como una secuela, automáticamente como que sentí que el enemigo retrocedía. O sea, yo aporto algo que me pasó a mí estando en la terapia, ¿no? Y que Dios me habla con estos dos versículos. Le digo a mi cuñada, Yami, Bora, y yo le levanto la mano, le ungí la mano y le levanté porque yo sentía y me trajo este versículo que leímos hoy, que el enemigo retrocedía. ¿Entendés? Yo creo que esto también es para la vida de nosotros, en realidad es para hoy en día. Dios te habla de diferentes maneras, y a mí me tocaron dos versículos, que es lo que estamos hablando hoy, y que yo vi los efectos
y vi la manifestación real de Dios, de lo que Dios había hablado en el tiempo antiguo, pero lo que yo viví acá era como que estaba en el pueblo antiguo, nomás te digo, ¿entendés? Y eso lo viví, quería comentar que a mí me pasó, y bueno, como que Dios te lleva en momentos clave a recordarte ciertas cosas, por eso es importante estudiar la Biblia también, ¿no? Tal cual, Lila. A ver.